Una espada es una herramienta para matar. Ahora solo dime, ¿a quién planeas matar con ella? Al enemigo. ¿Y quién es tu enemigo? Dímelo. Bueno, creo que Halfdan. Escúchame atentamente, Thorfinn. Tú no tienes enemigos. Nadie tiene enemigos. No hay nadie en este mundo que merezca ser lastimado. Estas palabras, pronunciadas por un hombre que había abandonado la gloria del campo de batalla para abrazar la paz, cayeron en oídos sordos. Para el pequeño Thorfinn, la fuerza se medía en el filo de una espada y el honor se ganaba con la sangre de los rivales. En su mente infantil, el mundo era un lugar sencillo, cazadores y presas. Lo que él no sabía es que al rechazar la sabiduría de su padre, Thors estaba condenándose a pasar los siguientes 15 años de su vida habitando un infierno que él mismo ayudaría a construir. Vinland Saga no es una simple epopeya de vikingos. Es un tratado crudo sobre la redención y la deconstrucción de la masculinidad violenta. Mientras que la mayoría de las historias de ficción nos enseñan que el conflicto es el único camino hacia la victoria, la Odisea de Thorfinn Karlsefni nos obliga a confrontar una verdad mucho más incómoda, que la guerra es el refugio de los que no tienen la fuerza suficiente para construir algo propio. Thorfinn no empezó su viaje siendo un héroe, empezó siendo un parásito del odio, un joven que entregó su juventud y su alma a Askeladd, el asesino de su padre, a cambio de una venganza que de lograrse lo dejaría más vacío de lo que ya estaba. Lo que hace que este análisis sea vital en la actualidad es la metamorfosis que ocurre en el silencio de los campos de cultivo. La verdadera batalla de Thorfinn no ocurrió en los asedios de Inglaterra, sino en el fango de la esclavitud, donde tuvo que aprender que el perdón no es un acto de debilidad, sino el ejercicio de voluntad más extremo que un ser humano puede realizar. Es aquí donde surge la pregunta que divide a la audiencia. ¿Es el Thorfinn pacifista un cobarde que huye de su naturaleza, o es por fin el hombre más fuerte del mundo por haber decidido que no volverá a dañar a nadie? En este ensayo visual vamos a diseccionar cada etapa de este ascenso hacia la luz. Analizaremos cómo el concepto de no tengo enemigos se ha convertido en el pilar del estoicismo moderno y cómo la relación de Thorfinn con personajes como el rey Canute o su amigo Einar redefine lo que significa tener un propósito. Vamos a explorar por qué es necesario que un hombre se rompa por completo para poder reconstruirse con una base de hierro y paz. Prepárate para un viaje que va más allá del anime. Hoy no solo analizamos la historia de un vikingo, analizamos la posibilidad de nuestra propia redención. ¿Estamos dispuestos a soltar la espada que nos protege de nuestros miedos? Descubramos juntos por qué la historia de Thorfinn es el espejo definitivo de la condición humana y por qué, al final del día, la verdadera libertad comienza cuando dejas de luchar contra fantasmas. La infancia de Thorfinn en las gélidas tierras de Islandia no fue una de carencias físicas, sino de una peligrosa ignorancia romántica. Mientras el mundo exterior se desangraba en las invasiones vikingas, Thorfinn crecía en una burbuja de historias de gloria y conquistas. Para él, la guerra era una estética, un juego de niños donde las espadas de madera representaban la hombría que aún no poseía. Aquí reside la primera gran tragedia de su vida. Thorfinn estaba enamorado de la misma violencia que su padre. Thor había pasado años intentando purgar de su alma. Si el primer acto fue la pérdida de la inocencia, el segundo es la institucionalización del odio. Durante más de 10 años, Thorfinn no vivió como un ser humano, sino como una extensión de la voluntad de Askeladd. Esta es la etapa donde el análisis se vuelve incómodo. Thorfinn no es un héroe trágico en este punto. Es un asesino de élite que masacra civiles y soldados por igual.
con la única condición de que, al final del día, se le permite intentar matar al hombre que destruyó su vida. Esta relación entre Thorfinn y Askeladd es uno de los estudios psicológicos más fascinantes de la narrativa moderna. Askeladd no es solo su enemigo, es su mentor en la oscuridad. Él comprende a Thorfinn mejor que nadie porque ve en el joven el mismo veneno que él mismo carga, el desprecio por la herencia vikinga. Askeladd utiliza el odio de Thorfinn como una correa. Lo envía a las misiones más suicidas porque sabe que un hombre que no valora su propia vida es el arma más eficiente del mundo. Thorfinn, atrapado en este bucle, acepta ser el perro faldero de un ejército invasor con tal de mantener viva la fantasía de que su venganza es honorable por seguir las reglas del duelo. La invasión de Inglaterra sirve como telón de fondo para el encuentro de dos almas rotas, Thorfinn y el príncipe Canute. Aquí, la obra de Makoto Yukimura realiza un ejercicio de contraste magistral. Mientras Thorfinn es la representación de la rabia estancada, Canute es la representación de la fragilidad que se transforma en ambición divina. En medio de la nieve y la sangre, ambos personajes enfrentan el silencio de Dios. Canute llega a la conclusión de que, si el cielo ha abandonado a los hombres al caos de la guerra, entonces los hombres deben construir su propio paraíso en la tierra, sin importar el costo. Por el contrario, Thorfinn permanece ciego ante cualquier visión de futuro. Él no quiere un reino, no quiere la paz, ni siquiera quiere la victoria danesa. Él solo quiere un cadáver. En este punto, Thorfinn es el espejo negativo de su padre. Mientras Thors murió para dar vida, Thorfinn vive solo para dar muerte, convirtiéndose en el ser más solitario de un campo de batalla lleno de cadáveres. El clímax de este acto ocurre cuando la única columna que sostenía la existencia de Thorfinn se desploma. La muerte de Askeladd no ocurre a manos de Thorfinn, sino como un acto de sacrificio político para proteger a Gales y elevar a Canute al trono. En ese instante, cuando Askeladd cae herido de muerte y mira a Thorfinn a los ojos por última vez, no hay triunfo, solo una revelación devastadora. Askeladd muere burlándose de la incapacidad de Thorfinn para avanzar, dejándole una última lección que el joven no podrá procesar hasta años después. ¿Qué vas a hacer ahora que yo no estoy? ¿Cómo vas a vivir el resto de tu vida? Thors, el troll de Yom, es el eje sobre el que gira toda la filosofía de la obra. Un hombre que, habiendo alcanzado la cima de la fuerza militar, comprendió que el verdadero campo de batalla es el espíritu. Cuando Thors le dice a su hijo que un verdadero guerrero no necesita espada, no está siendo metafórico, está entregando una conclusión existencial basada en el agotamiento de la sangre. Sin embargo, Thorfinn, intoxicado por la cultura nórdica de la época que glorificaba la muerte en combate como el único camino al Valhalla, percibió esta sabiduría como debilidad. Para el joven Thorfinn, su padre no era un sabio, era un gigante que se negaba a mostrar sus garras. El viaje hacia las Islas Feroe marcó el fin de la infancia y el inicio de la pesadilla. Al esconderse en el barco de su padre, Thorfinn no buscaba una aventura, buscaba validar su identidad como hijo de un guerrero. Lo que encontró fue la realidad gélida de la traición. El encuentro con Askeladd fue el choque entre dos mundos. El honor idealizado de Thors frente al pragmatismo criminal de un mundo que no juega limpio. El asedio y la posterior emboscada no fueron solo una derrota militar. Fueron la demostración de que en el mundo real, la bondad es un blanco fácil. La muerte de Thors es probablemente el evento más formativo y destructivo en la narrativa de Vinland Saga. Al elegir morir para salvar a su tripulación y a su hijo, Thors realizó el acto de fuerza más puro de la serie, el sacrificio voluntario. Sin embargo, a los ojos de un Thorfinn de 6 años, este acto no fue noble, fue una humillación insoportable. Al ver a su padre caer bajo una lluvia de flechas, algo se rompió definitivamente en su psique. La tristeza no tuvo tiempo de germinar porque fue inmediatamente devorada por la rabia.
En ese momento, Thorfinn dejó de ser un niño para convertirse en un mecanismo de venganza. Su decisión de no volver a casa y, en su lugar, seguir al asesino de su padre es una de las maniobras psicológicas más retorcidas de la ficción. Thorfinn se convirtió en un parásito de la flota de Askeladd. Durante años, vivió entre los hombres que odiaba, durmiendo bajo sus barcos y comiendo sus sobras, todo con un único propósito: fortalecerse lo suficiente para matar a Askeladd en un duelo justo. Lo que Thorfinn no comprendió en esta etapa es que al dedicar su vida a la venganza, estaba permitiendo que Askeladd lo criara. El hombre que mató a su padre biológico se convirtió en su padre pedagógico. Askeladd no solo le dio un objetivo, le dio una estructura de vida basada en el asesinato y el servicio. Thorfinn se transformó en una herramienta, un asesino de élite cuya única paga eran duelos que siempre perdía. Esta es la ironía suprema del primer acto. Thorfinn se volvió un experto en la muerte para vengar a un hombre que dio su vida para que él no tuviera que matar. Su inocencia no fue arrebatada. Fue desmembrada sistemáticamente por su propia incapacidad de soltar el cuchillo. Este periodo nos muestra a un Thorfinn deshumanizado. Sus ojos, antes llenos de la curiosidad de quien busca Vinland, se volvieron pozos vacíos que solo registraban puntos vitales y debilidades. Había aceptado la premisa más falsa de la era vikinga, que su valor como ser humano estaba directamente relacionado con su capacidad para infligir dolor. Al cerrar este bloque, dejamos a un joven que tiene una habilidad técnica asombrosa para el asesinato, pero que carece por completo de alma. Se ha convertido en lo que su padre más temía, y lo peor es que se siente orgulloso de ello. Al ver a su maestro morir, Thorfinn no siente alivio, siente el colapso de su universo. Al intentar atacar a Canute en un ataque de histeria ciega, Thorfinn es reducido no como un guerrero, sino como un animal herido. La marca que le deja Canute en la mejilla es el símbolo de su nueva realidad. La era de la venganza ha terminado y Thorfinn se ha quedado sin propósito, sin identidad y sin alma. Dejamos este acto con la imagen de un Thorfinn que es arrastrado hacia la esclavitud. Ya no tiene sus cuchillos, ya no tiene su odio alimentado por la presencia de Askeladd. Lo que queda es un cascarón vacío que debe enfrentar por primera vez el peso real de los cientos de personas que asesinó. Ha entrado en el periodo de la muerte en vida, un purgatorio necesario donde el silencio de las granjas de Dinamarca lo obligará a escuchar los gritos de aquellos a quienes les arrebató el futuro. Es el fin del vikingo y el nacimiento, doloroso y lento, de algo que el mundo todavía no está listo para entender. La esclavitud, para la mayoría, es la pérdida de la libertad física. Para Thorfinn, fue la oportunidad de experimentar la libertad espiritual. Despojado de sus cuchillos y de la rabia que lo mantenía alerta, Thorfinn entra en un estado de letargo existencial. Ya no es el perro de guerra de Askeladd, es un autómata que trabaja la tierra con la esperanza de que el cansancio físico acalle las voces en su cabeza. Sin embargo, el silencio de la granja es traicionero. En la quietud de las noches de Dinamarca, los fantasmas de aquellos que asesinó finalmente lo alcanzan. Thorfinn padece un trastorno de estrés postraumático devastador. Sus pesadillas no son simples recuerdos, son juicios. En sus sueños, se encuentra en un pozo de sangre donde las víctimas de sus días como mercenario lo arrastran hacia el abismo. Es aquí donde comprende que la muerte no fue el final para sus enemigos, sino el inicio de su propia condena. Thorfinn se odia tanto a sí mismo que ni siquiera considera que tiene derecho a defenderse cuando los guardias de la granja lo maltratan. Cree que el dolor físico es una forma de pago, una moneda insuficiente para una deuda de sangre impagable. La llegada de Einar cambia la trayectoria de su vida. Einar no es solo un compañero de trabajo, es el recordatorio viviente de las víctimas de Thorfinn. Einar perdió su hogar y su familia a manos de hombres exactamente iguales al antiguo Thorfinn. Al entablar amistad con él,
Thorfinn se ve obligado a confrontar la humanidad de aquellos que antes consideraba daño colateral. Juntos emprenden la tarea de talar un bosque para ganar su libertad. Este acto es profundamente simbólico. Mientras que antes Thorfinn solo sabía talar vidas y destruir lo que otros construían, ahora dedica su existencia a crear espacio para la vida. Ver crecer el trigo en la tierra que ellos mismos prepararon le otorga a Thorfinn una epifanía silenciosa. Construir algo desde cero requiere mucha más fuerza, paciencia y coraje que destruirlo en un segundo. La agricultura se convierte en su nueva disciplina de combate, una lucha contra el hambre y la naturaleza, en lugar de contra otros hombres. El clímax ideológico de este acto ocurre cuando Thorfinn finalmente decide que no volverá a herir a nadie. Esta decisión no nace del miedo, sino de una comprensión superior de la fuerza. Cuando es golpeado sistemáticamente y se niega a devolver el golpe, no está siendo un cobarde, está ejerciendo un control absoluto sobre su propia naturaleza violenta. Thorfinn comprende que la violencia es una espiral infinita y que la única forma de romperla es que alguien, con la fuerza suficiente para luchar, decida no hacerlo. Un verdadero guerrero no necesita espada. Las palabras de su padre, Thors, finalmente cobran sentido. Thorfinn descubre que el verdadero guerrero es aquel que lucha contra su propio odio, contra su propia soberbia y contra el deseo de dominar a los demás. Su declaración ante el rey Canute, donde afirma que no tiene enemigos, es el momento en que Thorfinn supera a todos los personajes de la serie. Mientras Canute intenta construir un paraíso en la tierra mediante la fuerza y el poder político, Thorfinn decide construirlo mediante la bondad y el ejemplo personal. Al final de este acto, dejamos a un Thorfinn que ha recuperado el brillo en sus ojos. Ya no busca Vinland para escapar del mundo, sino para crear un refugio donde aquellos que no tienen lugar en un mundo de guerras puedan vivir en paz. Se ha convertido en un hombre completo, capaz de cargar con sus pecados sin dejarse aplastar por ellos, y listo para demostrar que la paz es el acto de rebeldía más grande que existe en la historia de la humanidad. La verdadera prueba de la redención de Thorfinn no ocurre en la granja de Ketil, sino cuando decide regresar a su hogar en Islandia. Este retorno es uno de los momentos más cargados de peso existencial en la narrativa. Thorfinn no regresa como el hijo pródigo, sino como un extraño cargando con el peso de miles de cadáveres en su memoria. Al enfrentarse a su hermana, Ylva, y a su madre, Helga, vemos la colisión de dos realidades, la de una familia que guardó un luto estático y la de un hombre que fue desmantelado y reconstruido en el extranjero. Aquí observamos la madurez técnica de su cambio. Thorfinn ya no necesita gritar para ser escuchado. Su presencia emana una autoridad que no nace del miedo, sino de una serenidad inquebrantable. Sin embargo, su regreso tiene un propósito que va más allá del reencuentro familiar. Es el inicio de la expedición a Vinland. Thorfinn comprende que para crear un mundo sin esclavitud ni guerra, debe alejarse de la estructura del viejo mundo, debe marchar hacia lo desconocido, no para conquistar, sino para sembrar. Si queremos entender la profundidad del compromiso de Thorfinn, debemos analizar su relación con Hild. Ella es, literalmente, el fantasma de su pasado hecho carne. Hild es la versión femenina del joven Thorfinn, una cazadora consumida por el deseo de vengar a su padre, a quien Thorfinn asesinó años atrás durante sus días con Askeladd. La presencia de Hild en la expedición es un ejercicio de tortura moral voluntaria. Thorfinn no intenta huir de ella, ni justificar sus actos pasados. Acepta que ella tiene todo el derecho de matarlo. Durante años camina con una ballesta apuntando a su nuca, sabiendo que su vida pende del hilo del perdón de una de sus víctimas. Esta dinámica eleva a Thorfinn a un nivel de prestigio ético casi inalcanzable. Demuestra que su pacifismo no es una fase, sino una deuda que está dispuesto a pagar con su propia sangre. Al salvar vidas frente a Hild,
Thorfinn no está tratando de limpiar su historial, sino de demostrar que el cambio es real, incluso si el perdón nunca llega. La llegada a Vinland, América, es el experimento sociológico definitivo. Thorfinn intenta establecer una colonia basada en la ausencia total de armas. Aquí es donde el guión debe golpear con fuerza. La paz de Thorfinn es una posición de extrema vulnerabilidad. Al enfrentarse a la desconfianza de los nativos, los Lenú, y a las tensiones internas de sus propios hombres, Thorfinn descubre que el pacifismo radical no es una utopía relajada, sino una batalla constante contra la naturaleza humana. La paradoja de la defensa. ¿Cómo proteges a los que amas sin convertirte en aquello que juraste destruir? Thorfinn se enfrenta a la presión de sus seguidores que exigen armas para defenderse. Su negativa no es terquedad, es la comprensión de que una vez que dejas entrar la espada en el paraíso deja de existir. El encuentro con el otro, a diferencia de los conquistadores que vendrían siglos después, Thorfinn busca la comunicación y el intercambio. Ve en los nativos a seres humanos, no a obstáculos. Su lucha por mantener la armonía es el testamento final de que no tener enemigos es una decisión que debe tomarse cada mañana, especialmente cuando el miedo toca a la puerta. Llegamos a la conclusión de este análisis. ¿Es Thorfinn un éxito o un fracaso? Al final, la historia nos muestra que el mundo no siempre está listo para los hombres como él. El conflicto es inevitable y la tragedia acecha incluso a los más puros. Pero el veredicto de esta obra y de este canal es claro. Thorfinn es el protagonista más fuerte de la historia del anime porque su fuerza no tiene límites físicos. Derrotar a un enemigo es fácil. Cualquiera con una espada y entrenamiento puede hacerlo. Pero mirar a los ojos a la persona que te odia, aceptar tu culpa, soltar el arma y decidir que el ciclo de odio termina contigo, eso requiere una fuerza sobrehumana. Thorfinn Karlsefni es la deconstrucción definitiva del guerrero. Nos enseña que el verdadero Valhalla no es un salón de banquetes para los muertos en batalla, sino la paz que construimos en vida para los que se quedan. Thorfinn no es el hombre más fuerte porque pueda ganar una pelea. Lo es porque ya no necesita ganar ninguna. Ha trascendido la necesidad de dominio. Al final de su viaje, Thorfinn no solo cumplió el sueño de su padre, sino que superó la sombra de Askeladd y la ambición de Canute. Se convirtió en el único hombre libre en un mundo de esclavos de la violencia. Y es por eso que su historia no es solo un resumen de vikingos, es la guía definitiva para todo aquel que alguna vez se haya sentido roto y haya pensado que no tiene derecho a una segunda oportunidad. Thorfinn es la prueba de que, mientras respires, siempre hay tiempo para dejar de ser un monstruo y empezar a ser un hombre.